Buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo encuentro correspondiente a la asignatura de Psicología y Criminología. Vamos a trabajar en relación a parte de los contenidos del programa. Voy a hacer una pequeña pausa. Ok, como hacía mención nuevamente, pues bienvenidos a una continuidad de la clase de Psicología Forense. En este encuentro vamos a evacuar una pequeña guía. Voy a dejar orientaciones en relación a una pequeña guía de trabajo que vamos a tratar de resolver en el aula de clases por una duración de aproximadamente 30 minutos. Recordemos que en este momento estamos evacuando el capítulo 8 del libro de Psicología y Criminología de Soria. En este momento nos estamos limitando únicamente a la psicología de la victimización criminal. Nuevamente reitero, como bibliografía sugerida es el libro de Psicología y Criminología de Soria y Vicente Garrido. Vamos a hacer una lectura de la página 247 a la 257. Si ustedes revisarán al inicio de esta guía les aparece una pequeña introducción, de la cual voy a tratar de sintetizar algo. Bueno, por lo general cuando nosotros hablamos de psicología forense, nos enfocamos en dos aspectos, pero el que mayor prevalencia tiene, de acuerdo a las necesidades del sistema de justicia, es en relación a todos los procesos que se vinculan con la evaluación del acusado. Sin embargo, con los últimos años, por lo menos en el sistema de justicia nicaragüense, ha tomado mayor relevancia la importancia que tiene la víctima dentro del proceso. Y no solamente como, mejor dicho, al hacer mención de la palabra víctima me refiero a aquella persona que sociojurídicamente ha sido enajenada dentro del punto de vista psíquico, físico, económico, moral o espiritual, sino que evidentemente hablar de la víctima conlleva a hablar a una serie, o hacer referencia, perdón, a una serie de necesidades igual apremiantes dentro del proceso o el sistema de justicia en Nicaragua. Por ejemplo, a partir del año 2007, vemos que realmente el sistema o la Corte Suprema de Justicia reconoce parte de esas nuevas necesidades, y es que hasta antes de ese tiempo, por lo menos en Nicaragua, el acompañamiento del sistema llegaba únicamente hasta la satisfacción, entre comillas, ¿verdad?, de evacuar esa necesidad de justicia de la víctima. Sin embargo, muy pocas veces en la práctica el sistema daba un verdadero seguimiento o un acompañamiento a la víctima, y no hablar de tratar de dar un seguimiento a esas necesidades que habían para restituir la salud mental de la persona que ha sido violentada o enajenada. Es decir, el sistema llegaba únicamente hasta el veredicto de inocencia o culpabilidad del acusado. Muy pocas veces le daba importancia al querer brindar realmente un acompañamiento o saber qué había pasado desde el punto de vista emocional con esa persona que fue violentada en su momento. Podemos citar algunos casos en la práctica. Podemos hacer mención de diferentes situaciones que han demostrado que realmente es importante brindar un seguimiento a la persona que ha sido enajenada por medio de diferentes tipos de delitos. Al hablar de la víctima, por lo general hacemos mención de los delitos sexuales. Como hemos mencionado en diferentes contextos o en diferentes encuentros, al hablar de la víctima muchas veces tenemos que reconocer que el concepto de víctima tiene rostros, pues, de mujer o de niños, que son los grupos etarios más vulnerables realmente ante las situaciones o los fenómenos de violencia en el país. Pero muchas veces hay que tratar de verlo dentro del punto de vista práctico, y aquí, por ejemplo, al inicio les aparece un caso sencillo, reciente diría yo,
¿verdad? Que esta joven que en su momento consumó un delito, lo que coloquialmente definimos como parricidio, pero que en la práctica por medio de los diferentes tribunales de justicia se demostró que esta joven cargaba con secuelas emocionales que no fueron atendidas en su momento y que ninguna institución se tomó la molestia de brindar un seguimiento oportuno o un acompañamiento. Dichas secuelas eran asociadas a violencia sexual vivenciada a partir de los 13 años, es decir, no tenían ni 4 años de haber sucedido los hechos, y vemos cómo ese daño psíquico o ese nivel de afectación de su salud mental conllevó a una inversión de roles. Quien en su momento fue una víctima pasó a ser una persona o un victimario que lógicamente bajo el principio de la relación de enfermedad mental y delito ha tenido que ser tomada en cuenta algún atenuante por parte de la autoridad judicial. Bueno, como objetivo vamos a tratar o vamos a comprender la manera en cómo la violencia en sus diferentes modalidades y manifestaciones desde el contexto de interacción víctima-victimario ha generado nuevas implicaciones y repercusiones dentro del sistema de justicia o el sistema judicial, para trabajar en la prevención psicosocial de la víctima, el tratamiento y empoderamiento de su rol por parte del sistema jurídico y penal. Entonces, el objetivo de esta pequeña actividad, vamos a conformar pequeños equipos de trabajo dentro del aula y vamos a discutir primeramente, van a tratar de extraer de los archivos recientes que nosotros manejamos dentro de la opinión pública o lo que nos informan los medios de comunicación en algún caso que haya tenido alguna relevancia o repercusión o connotación social, y quiero que analicemos 3 aspectos que son muy importantes. Vean ustedes primeramente qué rol tuvo la víctima dentro del proceso, ¿no? Segundo, ¿cuáles fueron las actitudes por parte de las instituciones en relación al interés de la víctima? Esto juega mucho y hay que tomar en cuenta una palabra muy sencilla que se define como revictimización. Y por último, las estrategias de seguimiento dirigidas a la restauración de la salud mental en las personas jurídicamente enajenadas. De esto ya he mencionado algunos elementos que ustedes también van a tratar de reforzar, analizar y a lo mejor, por qué no decirlo, refutar en relación a la posición que juega en la actualidad la víctima dentro del sistema de justicia. Como segundo punto, vamos a visualizar el enfoque de la psicología de la victimización criminal y cómo podemos incluir en la práctica forense en Nicaragua. A veces cuando hablamos, o muchas veces cuando hablamos de la psicología de la victimización criminal, creo que lo primero que se me viene muchas veces al estudiante es hablar de las famosas comisarías de la mujer, niñez y adolescencia. Pero obviamente esto lleva realmente un análisis mucho más amplio, ¿verdad? Punto número 3, ¿qué importancia tiene la evaluación de la enajenación de la víctima? ¿Qué rol juega en la práctica social de Nicaragua la víctima dentro del proceso legal? Un poco parecido a lo que hemos visto de manera sencilla en el punto número 1, pero ya aquí lo vamos a complementar un poco con la lectura de las páginas referidas al inicio. Y punto número 4, ¿cuál es la diferencia entre víctima jurídico-penal y víctima social? Mediante un ejemplo extraído de la realidad social nicaragüense. Recordemos un poco los contenidos visualizados en la clase de psicología y criminología. Recordemos que hay 2 conceptos muy importantes que visualizábamos al inicio del curso y tiene que ver con la cifra oscura de criminalidad, perdón, la cifra oculta de criminalidad y la cifra negra. Obviamente las estadísticas no siempre van a decir o van a dar un dato confiable en relación al comportamiento delictivo. Igual sucede en relación a la psicología de la victimización. Al hablar de estos 2 conceptos, realmente la víctima es toda aquella persona que ha sido violentada por medio de la transgresión de las normas jurídicas o legales y que realmente esté constituido ese delito dentro del registro estadístico, o podemos hablar de diferentes tipos de víctimas.
como ya lo hemos conversado en algunos momentos en el aula de clase. Entonces tienen básicamente 30 minutos para trabajar estas 4 preguntas y después hacer un análisis, perdón, de este pequeño material y después vamos a proceder a evacuarlos a modo de un pequeño seminario.